Era una casa vieja, olvidada, una que nadie había habitado en décadas. El tipo de lugar que se mencionaba de pasada, pero que nunca merecía una segunda mirada. Cuando Joaquín la compró, no buscaba nada extraordinario, solo un lugar tranquilo para llamar hogar. Sus amigos pensaban que estaba loco por querer vivir solo en una parte tan remota del campo, pero Joaquín siempre había valorado la soledad sobre la sociedad. Para él, la casa representaba una escapatoria de la vida caótica de la ciudad de la que se había cansado hacía tiempo. La casa era modesta, de 2 pisos, con pintura blanca descolorida y un techo inclinado que apenas se mantenía. Estaba rodeada de árboles densos, cuyas ramas susurraban al compás del viento, como si guardaran secretos que nadie más podría escuchar. El agente inmobiliario le había contado que el anterior dueño había fallecido y que la casa había permanecido abandonada por años. Eso no le preocupaba a Joaquín, de hecho, la soledad le resultaba reconfortante. Era un lugar tranquilo, pacífico, donde por fin podría concentrarse en su escritura. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi monótonas. Joaquín pasó sus días desempacando, organizando sus cosas y acostumbrándose a los crujidos y gemidos naturales de la casa vieja. Había mucho trabajo por hacer, arreglar filtraciones, repintar paredes y reemplazar muebles, pero él lo veía como un desafío. Algo que lo mantendría ocupado, alejado de las distracciones de su vida anterior. Pero entonces empezaron los ruidos. Todo comenzó en una fría noche de noviembre, cuando el viento soplaba más fuerte de lo normal. Joaquín estaba acostado, a medio camino entre el sueño y la vigilia, cuando lo escuchó, un leve rasguño proveniente del techo. Al principio lo descartó como el sonido de algún animal pequeño, tal vez un mapache o una rata. Las casas viejas siempre tienen plagas, especialmente aquellas que han sido descuidadas durante tanto tiempo. Pero el rasguño no cesó. Noche tras noche, seguía ahí, persistente y siempre en el mismo lugar, justo encima de su habitación. No importaba cuán fuerte soplara el viento o cuán avanzada fuera la hora, el sonido continuaba, inquebrantable. Finalmente, la curiosidad lo venció. Armado con una linterna, Joaquín subió las crujientes escaleras de madera hacia el ático, decidido a encontrar la fuente del sonido. El ático era tal y como lo recordaba, oscuro, polvoriento y lleno de muebles olvidados y cajas dejadas por el dueño anterior. Pero esta vez, algo era diferente. El aire se sentía más pesado, más frío, y cuando el haz de su linterna recorrió el suelo del ático, notó algo que no había visto antes. Una puerta. Era pequeña, casi oculta detrás de un viejo armario que había sido empujado a un lado. La puerta apenas medía 1 metro de alto, con pintura descascarada y bisagras oxidadas. No coincidía con el resto de la casa, como si hubiera sido una adición improvisada, algo que nadie debía notar. Joaquín se quedó mirándola, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había pasado semanas en la casa y nunca había visto esa puerta antes. Su primer instinto fue dejarla en paz. Algo en ella no se sentía bien. Pero el rasguño había estado ahí durante días, y ahora había encontrado una puerta donde no debería haber ninguna. La curiosidad, mezclada con una creciente sensación de temor, lo empujó a avanzar. Extendió la mano, temblando ligeramente al agarrar el pomo frío de metal. No se movió. Frustrado, pero no desanimado, Joaquín regresó al día siguiente con un juego de herramientas. Forzó la puerta, tirando de la madera deformada hasta que finalmente cedió con un fuerte chirrido. La puerta se abrió lentamente, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Joaquín dudó. Esta no era una puerta de ático común. ¿Por qué habría escaleras que descendieran? La casa no tenía sótano, estaba construida sobre una base plana. Los planos no mencionaban nada sobre un nivel adicional. Pero las escaleras eran reales, y lo llamaban a bajar a un lugar que no debía existir. Apretando los dientes, encendió su linterna y comenzó a descender. Los escalones crujieron bajo su peso, y el aire se enfrió con cada paso. Las paredes estaban húmedas, con un olor a moho y descomposición que llenaba el aire. Cuando llegó al fondo, su luz parpadeó sobre lo que parecía ser una pequeña habitación olvidada.
Era apenas lo suficientemente grande para estar de pie. Las paredes eran de piedra tosca, cubiertas de símbolos extraños que parecían haber sido arañados en la superficie. El suelo estaba vacío, salvo por un montón de madera podrida en una esquina. Una ventana estrecha y alta en la pared dejaba entrar un delgado rayo de luz lunar, que proyectaba largas sombras que danzaban por la habitación. Pero lo que más llamó la atención de Joaquín fue la cama. En el centro de la habitación había un pequeño marco de hierro, con un colchón hundido por el paso de los años. Las sábanas estaban desgarradas y amarillentas por el tiempo, pero no cabía duda, alguien había dormido allí alguna vez. Un escalofrío recorrió su columna mientras se acercaba a la cama, sus pasos resonando en el espacio confinado. A medida que se acercaba, notó algo más. Arañazos. Profundos, largos arañazos en la pared sobre el cabecero, como si alguien hubiera intentado desesperadamente rasgar la piedra con las uñas. El corazón de Joaquín latía con fuerza mientras retrocedía de la cama. Esa habitación no debía existir. No tenía idea de que era ese lugar o quién había vivido allí, pero la sensación de terror era abrumadora. Se dio la vuelta para salir, ansioso por escapar, pero algo lo detuvo. Un sonido. Era leve, pero inconfundible, el sonido de alguien respirando. Su pulso se aceleró. Se giró lentamente, la linterna temblando en su mano mientras escaneaba la habitación. La cama, las paredes, el suelo, todo estaba tal como lo había visto unos momentos antes. Pero el sonido persistía, haciéndose más fuerte, más cercano. Era una respiración entrecortada, forzada, de alguien o algo oculto en las sombras. Joaquín retrocedió hacia las escaleras, pero antes de que pudiera moverse, lo vio. Una figura. Estaba agachada en la esquina más alejada de la habitación, de espaldas a él. Su cabello largo y enmarañado colgaba en mechones sucios, y sus manos estaban presionadas contra la pared, arañando la piedra. El aliento de Joaquín se detuvo. No podía moverse, no podía pensar. Todo lo que podía hacer era mirar con horror mientras la figura seguía rasgando la pared, ajena a su presencia. Los movimientos de la figura eran espasmódicos, antinaturales, como si luchara contra algo invisible. Sus dedos dejaban rastros de sangre en la piedra, y el sonido de los arañazos llenaba la habitación, cada vez más fuerte y frenético con cada segundo que pasaba. Joaquín dio un paso atrás, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba salir, pero su cuerpo no respondía. Y entonces, de repente, la figura se detuvo. Lentamente, giró la cabeza, con el cuello torciéndose en un ángulo imposible. La linterna de Joaquín parpadeó cuando el rostro de la figura apareció a la vista. Era pálido, casi translúcido, con ojos huecos y hundidos que lo atravesaban. Su boca estaba retorcida en una sonrisa grotesca, con los labios agrietados y sangrantes, como si hubiera intentado hablar durante años, pero hubiera olvidado cómo hacerlo. Joaquín no podía respirar. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Los ojos de la figura se clavaron en los suyos, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Y luego, se movió. En un solo movimiento rápido, la figura se lanzó hacia él, con las manos extendidas, los dedos rasgando el aire. Joaquín tropezó hacia atrás, tropezando con las escaleras mientras luchaba por escapar. Su linterna cayó al suelo y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Podía oír a la figura detrás de él, su respiración agitada cada vez más cerca, sus pasos desiguales y frenéticos. Joaquín se arrastró por las escaleras, sus manos resbalando en la piedra húmeda. Podía sentir la presencia de la figura a solo centímetros de distancia, con dedos fríos rozando su espalda. Llegó a la cima, se lanzó a través de la puerta y la cerró de golpe con todas sus fuerzas. Por un momento, hubo silencio. Joaquín presionó su espalda contra la puerta, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. Su corazón latía con fuerza, su mente desbordada por lo que acababa de suceder. Había visto algo, algo imposible, algo que no pertenecía a este mundo. Pero la habitación, la figura, los arañazos, todo era real. Se quedó allí durante lo que parecieron horas,
escuchando cualquier señal de movimiento del otro lado de la puerta. Pero la casa estaba en silencio. Finalmente, se levantó, con las piernas temblorosas mientras bajaba las escaleras. Necesitaba irse. No podía quedarse allí, no después de lo que había visto. Pero cuando llegó al final de las escaleras, algo lo detuvo. La puerta principal estaba completamente abierta. Joaquín se detuvo en seco. Estaba seguro de haberla cerrado, lo sabía. Había cerrado todas las puertas y ventanas de la casa antes de irse a la cama. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a la puerta, su mente llena de preguntas. ¿Alguien había estado dentro? ¿La figura había logrado escapar? Salió al exterior, el frío aire nocturno golpeando su rostro como una bofetada. Los árboles susurraban al viento, sus sombras alargadas bailando en el suelo. Por un momento, todo estaba en calma. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? La primera vez que vi la casa en la calle de los Cipreses, parecía sacada de un sueño. Una casita encantadora, de un solo piso, rodeada por la sombra de robles altos, con un pequeño jardín que, aunque descuidado, tenía el potencial de florecer. No era perfecta. La pintura estaba descascarada, las canaletas colgaban un poco, y las ventanas, aunque grandes e invitantes, estaban nubladas por años de abandono. Pero había algo en esa imperfección que me hablaba, una casa con historia, carácter y secretos esperando a ser descubiertos. No tenía planes de comprar una casa ese día. Solo estaba navegando por listados en línea, buscando un cambio, algo diferente. La vida en la ciudad se había vuelto demasiado caótica, demasiado ruidosa. Quería espacio, silencio y un lugar que sintiera como propio. Calle de los Cipreses parecía la escapatoria perfecta. El precio también era irresistible. El dueño anterior, una viuda llamada Marta López, había fallecido hace unos años, y su familia quería vender la casa rápidamente. Eso debería haberme hecho sospechar, pero lo ignoré. Me enamoré de la idea de transformar ese lugar, darle vida de nuevo. Desde el momento en que me mudé, sentí que la casa ya era mía. Pasé los primeros días deshaciéndome de los trastos dejados por los dueños anteriores, la mayoría consistiendo en muebles viejos y polvorientos y reliquias del pasado. Había una pieza que se destacaba, una mecedora antigua, guardada en un rincón apartado de la sala. Estaba bellamente tallada, a pesar de su edad, con intrincados grabados en los brazos y el respaldo. Pero había algo en ella que me inquietaba, aunque no lograba descifrar qué era. Nunca fui supersticioso, pero la mecedora parecía fuera de lugar, como si tuviera una historia que contar. Pensé en deshacerme de ella, pero decidí dejarla. Después de todo, no hacía daño a nadie y le daba un toque rústico a la sala. O al menos, eso me decía a mí mismo. Las primeras noches en la casa fueron tranquilas. Me instalé en una rutina rápidamente, disfrutando de la calma del vecindario. Pero en la cuarta noche, algo cambió. Al principio, fue sutil, solo la sensación de que no estaba solo. Estaba sentado en la sala, leyendo o viendo televisión, cuando, por el rabillo del ojo, captaba el más leve movimiento. La mecedora se movía ligeramente, crujía suavemente, como si alguien la hubiera empujado. Me convencí de que no era nada, tal vez una corriente de aire o el suelo desnivelado. Aún así, me encontré evitando la sala después del anochecer. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas extrañas comenzaran a intensificarse. Cada vez que salía de la casa, me aseguraba de cerrar la puerta con llave, verificando 2 veces, un viejo hábito que tenía desde la infancia. Sin embargo, cada vez que regresaba, la puerta estaba entreabierta. Al principio, pensé que era simplemente olvido en la prisa por salir. Pero después de una semana de que esto sucediera con regularidad, supe que algo no estaba bien. Y entonces vinieron los pasos. Era tarde, alrededor de la medianoche, y estaba acostado cuando los escuché, un suave crujido rítmico que venía de la sala. Mi corazón se aceleró.
Me senté en la cama, esforzándome por escuchar. Ahí estaban de nuevo, el inconfundible sonido de la mecedora moviéndose lentamente de un lado a otro, de un lado a otro. El sonido reverberaba por la casa silenciosa, enviando un escalofrío por mi espalda. Agarré mi teléfono, la tenue luz de la pantalla mi única fuente de iluminación, y me deslicé hasta el pasillo. El crujido se detuvo en cuanto llegué a la sala. La mecedora permanecía quieta, bañada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad, con los ojos fijos en la silla, esperando que algo, cualquier cosa, ocurriera. Pero la casa estaba en silencio. Me convencí de que era solo mi imaginación, que estaba dejando que el aislamiento me afectara. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Una semana después, llegué tarde a casa después de un largo día de trabajo. Había sido un día agotador, y solo quería tirarme en el sofá y comer la comida para llevar que había comprado de camino. Pero cuando me acerqué a la casa, esa familiar sensación de inquietud recorrió mi espalda. La puerta estaba abierta nuevamente, como lo había estado cada vez. Esta vez, sin embargo, algo se sentía diferente. El aire estaba espeso, casi sofocante, como si la propia casa contuviera la respiración. Me quedé en el porche por un momento, mirando la puerta, con un nudo en el estómago. La empujé lentamente, escaneando el pasillo con la mirada. Todo estaba en su lugar. Nada parecía fuera de lo común. Excepto la mecedora. Se movía. Suavemente, de un lado a otro, con ese mismo ritmo lento y deliberado. Mi garganta se cerró. No había tocado la silla desde la última vez que se había movido sola. Me quedé congelado en la entrada, con el corazón golpeando en mi pecho. El aire a mi alrededor se sentía denso, pesado, como si la casa estuviera viva y me estuviera observando. Di un paso hacia adentro, obligándome a avanzar. La mecedora seguía moviéndose, aunque no había nadie allí. Mi mente intentaba encontrar una explicación. Tal vez era el viento. Tal vez las tablas del piso estaban deformadas. Pero las ventanas estaban cerradas, y no había ninguna corriente de aire. Me acerqué a la silla, mis piernas temblando con cada paso. Cuando extendí la mano para detenerla, la mecedora se detuvo de repente, como si lo que la estuviera meciendo hubiera huido en el último momento. Mi mano quedó suspendida sobre el brazo de la silla, pero no pude tocarla. El aire a mi alrededor se sentía frío, el tipo de frío que se mete en los huesos y no se va. Retrocedí, con la respiración entrecortada, y me apresuré a entrar en la cocina. Necesitaba calmarme, convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Pero entonces lo escuché, el susurro más leve que venía desde la sala. Era una voz, baja y ronca, diciendo palabras que no podía entender. Me detuve en seco, cada cabello de mi cuerpo erizado. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Era la voz de una mujer, susurrando mi nombre. Marcos. Me lancé escaleras arriba, corriendo hasta mi habitación y cerrando la puerta de un golpe. Eché el pestillo y me apoyé contra la pared, con el corazón golpeando en mi pecho. La casa estaba en silencio nuevamente, pero aún podía sentir la presencia de algo observándome. No dormí esa noche. Al día siguiente, decidí investigar. Necesitaba respuestas. ¿Quién había sido Marta López? ¿Qué había pasado en esa casa? Pasé horas buscando viejos registros y artículos en línea, buscando alguna pista que explicara los sucesos extraños. Fue entonces cuando lo encontré. Marta López había vivido en la casa durante más de 50 años. Era viuda, había perdido a su esposo en un trágico accidente cuando ambos eran jóvenes. Después de su muerte, se volvió recluida, rara vez salía de la casa. Pasaba la mayor parte de sus días sentada en esa misma mecedora, tejiendo o mirando por la ventana. Murió en esa casa. Sola. La silla había sido su compañera constante, un recordatorio de la vida que una vez tuvo. Pero había más en la historia. Rumores decían que después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa.
Su familia había intentado venderla varias veces, pero cada nuevo propietario reportaba sentir una presencia, escuchar susurros y ver cosas que no podían explicar. La casa permaneció vacía durante años tras su muerte, hasta que yo la compré. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que Marta seguía allí, atrapada en la casa, atada a esa silla. Y yo la había perturbado. Esa noche, no pude acercarme a la sala. Me encerré de nuevo en el dormitorio, pero el sueño no llegó. Me quedé despierto, escuchando los crujidos de la casa. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dormirme, lo escuché otra vez. El suave sonido de la mecedora moviéndose. Esta vez, no dudé. Agarré la linterna de mi mesa de noche y bajé las escaleras. La mecedora se movía, pero esta vez, había algo sentado en ella. Una figura, encorvada y frágil, apenas visible en la penumbra. Mi respiración se detuvo cuando me di cuenta de lo que estaba viendo. Era Marta. Su forma espectral se balanceaba lentamente en la mecedora, sus manos pálidas y delgadas descansaban en su regazo, justo como habían hecho en vida. No levantaba la vista, simplemente miraba al frente, como si estuviera atrapada en un recuerdo lejano, balanceándose suavemente al compás de un ritmo olvidado. Quise gritar, correr, pero mis pies se sentían clavados al suelo. El aire estaba denso con el dulce y empalagoso olor a perfume antiguo, un aroma que me revolvió el estómago. Y luego, lentamente, Marta giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, vacíos y huecos, me miraron fijamente, como si pudiera ver a través de mí, hasta el fondo de mi alma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y me sentí expuesto, vulnerable, como si ella pudiera leer cada uno de mis pensamientos, cada uno de mis miedos. Marcos, susurró de nuevo, su voz apenas audible, cargada de siglos de soledad. Retrocedí tambaleándome, mi corazón latiendo desbocado. Tropecé con la mesa del café, casi cayendo al suelo, mientras corría hacia las escaleras. Mis manos temblorosas apenas podían girar el pomo de la puerta de mi habitación cuando la cerré de golpe tras de mí, bloqueándome dentro. La fragancia persistente de su perfume permanecía en el aire, como si ella aún estuviera ahí, aunque no podía verla. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la cama con los ojos clavados en la puerta, esperando algún otro indicio de su presencia. El silencio se hizo casi insoportable, interrumpido solo por el eco de mis propios pensamientos y el suave crujir de la vieja casa. Sabía que no podía quedarme. A la mañana siguiente, empaqué todas mis cosas lo más rápido que pude. No dejé ni un rastro de mí en esa casa. Cada paso que daba hacia la puerta de salida sentía como si Marta me estuviera observando, como si la casa misma quisiera que me quedara. Pero no iba a permitirlo. Cuando salí de la casa por última vez, no me atreví a mirar atrás. Me prometí que nunca lo haría. Dejé las llaves en la cerradura y me marché sin pensarlo dos veces, con el firme propósito de no volver jamás. Mientras conducía por la calle, me invadió una última oleada de alivio, pero también algo de tristeza. ¿Qué había dejado atrás? Una mujer perdida en el tiempo, atrapada en su propia tristeza, aferrada a un pasado que ya no existía. No sé si lo que vi era real o una proyección de mi mente agotada, pero algo en el fondo de mi ser me dijo que Marta estaba allí. Y sabía que nunca dejaría la casa. Cuando mi esposa, Valeria, y yo nos encontramos por primera vez con la casa, sentí que habíamos encontrado algo sacado de un cuento de hadas. Una pintoresca casa de 2 pisos, escondida en un tranquilo callejón, con un amplio porche y altos robles balanceándose suavemente con la brisa. Había sido construida en la década de 1930, una belleza de estilo artesanal con ese tipo de encanto que solo las casas antiguas parecen poseer. Había algo casi mágico en ella, el tipo de lugar donde uno podría imaginarse construyendo una vida, criando hijos, envejeciendo juntos. Llevábamos meses buscando, y esta casa era exactamente lo que queríamos. Tenía el espacio, la historia y esa sensación esquiva que hacía que se sintiera como nuestro hogar, incluso antes de mudarnos. Valeria se había enamorado de ella casi de inmediato, sus ojos brillaban mientras recorría cada habitación, imaginando cómo la decoraríamos,
donde colocaríamos el área de juegos de nuestros futuros hijos, y los innumerables proyectos que podríamos emprender juntos. Era perfecta. Los propietarios anteriores habían dejado algunos muebles antiguos, incluido un alto armario antiguo al final del pasillo de arriba. Era hermoso de una manera que solo los muebles antiguos pueden serlo. Tenía algunos rasguños y marcas de años de uso, pero poseía un aura de intemporalidad. No le dimos mucha importancia, agregaba un toque rústico al encanto de la casa. Durante las primeras semanas, todo fue maravilloso. Desempaquetamos, empezamos a pintar paredes y llenamos las habitaciones con nuestros propios muebles y recuerdos. Era un nuevo comienzo, un capítulo fresco en nuestras vidas. Pero a medida que pasaban los días, algo comenzó a sentirse raro. Comenzó sutilmente. Cosas pequeñas al principio, una sensación de estar siendo observado, la temperatura bajando en ciertas partes de la casa, a pesar del calor del verano afuera. La casa parecía más fría de lo que debería, y siempre había una extraña corriente de aire en el pasillo de arriba. Valeria lo descartó, llamándolo caprichos de una casa vieja, pero yo no podía dejar de pensar que algo no estaba bien. Entonces, encontramos la puerta. Habíamos pasado el día desempacando cajas en la sala y decidimos tomarnos un descanso. Valeria sugirió explorar el piso de arriba, que no habíamos recorrido por completo aún. La casa tenía un diseño inusual, y todavía nos estábamos acostumbrando a todos los rincones y recovecos. Mientras caminábamos por el pasillo, noté que el espacio parecía más largo de lo que recordaba. Al final, casi completamente escondida detrás del armario antiguo, había una pequeña puerta. Era tan baja que uno tendría que agacharse para entrar. Estaba seguro de que no la había visto antes. La pintura de la puerta se estaba descascarando, y la madera parecía deformada por la edad. Parecía más antigua que el resto de la casa, como si no perteneciera allí en absoluto. ¿La habías visto antes?, le pregunté a Valeria, señalando la puerta. Ella negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No, no la recuerdo en absoluto. Tal vez conduce a un espacio de almacenamiento, dije, aunque lo dudaba. Ya habíamos encontrado la entrada al ático en otra parte de la casa. La curiosidad pudo más, y decidí echar un vistazo más de cerca. La puerta estaba rígida, resistiéndose mientras intentaba abrirla. Cuando finalmente cedió, lo hizo con un gemido que resonó por el pasillo, enviándome un escalofrío por la espalda. El espacio más allá estaba oscuro, apenas iluminado por una pequeña y estrecha ventana al fondo. El aire que salió era viciado y frío, llevando consigo el olor a moho y algo más, algo metálico. Valeria estaba detrás de mí, con los brazos cruzados sobre su pecho como si quisiera protegerse del repentino frío. No me gusta esto, murmuró. El cuarto era diminuto, más pequeño de lo que había imaginado, casi claustrofóbico. El polvo lo cubría todo, y el suelo de madera crujía ominosamente bajo nuestros pies. En la esquina había una vieja silla rota, y en la pared colgaba un pequeño espejo agrietado. El reflejo estaba distorsionado, haciendo que el cuarto se sintiera aún más inquietante de lo que ya era. No podía explicarlo, pero el lugar se sentía mal. No pertenecía allí, en nuestra casa. Se sentía corrompido, como si estuviéramos invadiendo algo que no quería ser perturbado. Deberíamos irnos, dijo Valeria, su voz tensa. No me gusta esto para nada. No discutí. Había algo en ese cuarto que me erizaba la piel, una profunda incomodidad que se asentaba en mi estómago. Cerramos la puerta detrás de nosotros y empujamos el armario de vuelta a su lugar, tratando de olvidarnos de ello. Pero el cuarto no nos dejaría olvidarlo. En los días siguientes, la casa comenzó a sentirse diferente. El aire se sentía más pesado, las corrientes de aire frías más persistentes. Por las noches, empezamos a escuchar ruidos, suaves crujidos, como pasos en el pasillo, o puertas que se abrían y cerraban solas. Era inquietante, pero traté de racionalizarlo. Las casas viejas hacen ruidos, me decía. No hay nada de qué preocuparse. Pero Valeria estaba cada vez más nerviosa.
Miraba con desconfianza hacia el pasillo cada vez que pasábamos, sus pasos se aceleraban como si intentara escapar de la presencia que sentía detrás de esa puerta oculta. Pude ver la tensión acumulándose en ella, aunque intentaba disimularlo. Entonces, una noche, todo cambió. Me desperté en medio de la noche para encontrar a Valeria sentada en la cama, mirando fijamente hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par con miedo. «Valeria, ¿qué pasa?», susurré, extendiendo mi mano para tocar su brazo. Ella no respondió, su mirada fija en la puerta. Seguí su línea de visión, y fue entonces cuando lo vi. Allí, de pie justo fuera de la puerta de nuestra habitación, había una figura. Alta y delgada, apenas era visible en la oscuridad, pero pude distinguir su forma, la manera en que se mantenía inquietantemente inmóvil, como si nos estuviera observando. Me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. No podía entender lo que estaba viendo. No era humano, eso lo sabía. Su forma parecía fundirse con las sombras, sus bordes difusos, como si fuera parte de la misma oscuridad. Parpadeé, y la figura desapareció. «¿Lo viste?», susurró Valeria, su voz apenas audible. Asentí, demasiado aturdido para hablar. No dormimos el resto de la noche. Nos quedamos sentados en la cama, abrazándonos, con los ojos fijos en la puerta, esperando que la figura regresara. Pero la casa permaneció en silencio, el pasillo vacío. A la mañana siguiente, supimos que no podíamos quedarnos en la casa. Lo que fuera que estaba ocurriendo, estaba más allá de nuestra comprensión. La inquietud que habíamos sentido desde que descubrimos el cuarto oculto solo había crecido, y ahora era imposible ignorarla. Empacamos nuestras maletas y nos registramos en un hotel ese mismo día, dejando la casa atrás. Pero incluso en el hotel, el miedo nos siguió. Cada crujido del suelo, cada sombra que parpadeaba en el rincón de mi visión, hacía que mi corazón se acelerara. No podía deshacerme de la sensación de que todavía estábamos siendo observados, de que la presencia de la casa nos había seguido. Al día siguiente, decidí investigar. Logré rastrear a la familia que nos vendió la casa, una pareja mayor que había vivido allí durante más de 30 años. Necesitaba respuestas. El esposo, Eduardo, dudó en hablar al principio, pero finalmente se abrió. «Hay una habitación», dijo, su voz baja. «Una habitación que fue sellada cuando compramos la casa. El dueño anterior dijo que era solo un almacén, pero nunca la usamos. Había algo extraño en ella, ¿sabes? Algo que no podíamos explicar del todo». «¿A qué te refieres?», pregunté, mi corazón acelerándose. Él miró a su esposa, quien asintió sombríamente antes de hablar. «Escuchábamos cosas», dijo, su voz temblorosa. «Ruidos. Pasos. Cosas moviéndose solas. Siempre parecía provenir de esa habitación. Eventualmente la bloqueamos, esperando que parara. Y lo hizo, por un tiempo». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La habitación había sido sellada por una razón. Lo que fuera que estuviera allí, los dueños anteriores habían tratado de mantenerlo oculto. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos abierto la puerta, y lo que sea que hubiera estado atrapado adentro había sido liberado. Regresamos a la casa una última vez. No queríamos, pero teníamos que hacerlo. El miedo, la ansiedad, nos habían consumido, y la única forma de detenerlo era enfrentar lo que fuera que estaba en esa habitación. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando llegamos. El aire era pesado, cargado de una tensión casi palpable. Mientras subíamos las escaleras, la puerta de la habitación oculta estaba al final del pasillo, entreabierta, como si estuviera esperándonos. Mi mano temblaba mientras extendía los dedos hacia el pomo de la puerta, el frío del metal enviando una descarga de miedo por mi cuerpo. Valeria se paró a mi lado, su rostro pálido pero resuelto. «Tenemos que hacer esto», susurró, su voz temblorosa. Asentí, respirando hondo antes de empujar la puerta. La habitación estaba tal y como la habíamos dejado, pequeña, oscura y fría. Pero esta vez,
había algo más. Una presencia. Una sensación abrumadora de que alguien o algo nos observaba desde las sombras. Y entonces, lo vimos. Una figura, de pie en la esquina de la habitación, su forma apenas visible en la tenue luz. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba allí, sus ojos o lo que parecían ser sus ojos, fijos en nosotros. Por un momento, me quedé paralizado por el miedo. El aire se sentía denso, casi sofocante, como si las paredes se cerraran a nuestro alrededor. La figura no se movía, no hablaba, simplemente miraba. Valeria apretó mi brazo, su respiración temblorosa mientras ambos permanecíamos congelados en nuestro lugar, inseguros de qué hacer. Y luego, como si respondiera a una orden invisible, la figura se movió. Lenta, casi imperceptiblemente, se giró hacia nosotros. Su forma era vaga, más sombra que sustancia, pero pude distinguir el contorno de algo humanoide, alto, demacrado y envuelto en harapos. Su rostro, si es que se podía llamar rostro, era una mancha de oscuridad, sus ojos dos diminutos puntos de luz fría, sin emoción. La temperatura en la habitación cayó en picada. Pude ver mi aliento en el aire mientras la figura comenzaba a dar pasos lentos y deliberados hacia nosotros. El sonido de su movimiento, como pasos arrastrándose sobre madera quebradiza, resonaba de manera antinatural en el pequeño espacio. Quería moverme, correr, pero mi cuerpo se negó a obedecer. Cada músculo estaba bloqueado en su lugar, mis piernas enraizadas al suelo mientras la figura se acercaba. Podía sentir el peso de su mirada, pesada y opresiva, como si estuviera desnudando las capas de mi mente, viendo cada miedo, cada duda, cada pensamiento oscuro que alguna vez había tenido. Valeria apretó mi brazo de nuevo, sacándome de mi trance. «Tenemos que irnos», susurró con urgencia, su voz apenas audible. Pero no había a dónde ir. La figura bloqueaba nuestro camino hacia la puerta, su forma se volvía cada vez más grande con cada segundo que pasaba. El pánico estalló dentro de mí, mi corazón golpeando en mi pecho como un tambor. Tenía que hacer algo. Tenía que sacarnos de allí. En un momento de puro instinto, di un paso adelante, poniéndome entre Valeria y la figura. Mi voz, cuando salió, temblaba pero era firme. «Esta es nuestra casa ahora», dije, las palabras saliendo antes de que tuviera tiempo de pensarlas. «Tú no perteneces aquí». La figura se detuvo. Por un breve momento, la habitación cayó en un silencio sofocante. Luego, sin previo aviso, el aire a nuestro alrededor pareció cambiar. La figura comenzó a desvanecerse, sus bordes se difuminaron y se disolvieron como niebla en la luz de la mañana. Parpadeé, y en un instante, había desaparecido, dejando atrás solo el frío persistente en el aire y la inquietante sensación de que habíamos escapado por poco de algo mucho peor de lo que podíamos comprender. Valeria y yo nos quedamos allí, nuestras respiraciones entrecortadas, nuestros corazones latiendo en nuestros pechos. Ninguno de los dos habló durante lo que pareció una eternidad. No era necesario. Ambos sabíamos que lo que fuera que había estado en esa habitación, lo que fuera esa presencia que había atormentado esta casa, no se había ido del todo. No completamente. La sensación de ser observados persistió, incluso cuando cerramos la puerta detrás de nosotros y empujamos el armario de vuelta a su lugar. Esa noche la pasamos acurrucados en el dormitorio, con las luces encendidas, demasiado asustados para dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera nos hacía saltar de terror, como si esa figura pudiera reaparecer en cualquier momento. A la mañana siguiente, Valeria tomó la decisión por los dos. «Tenemos que irnos», dijo, su voz resuelta. «No podemos quedarnos aquí». No discutí. No había nada más que decir. Empacamos nuestras cosas en silencio, dejando la mayoría de nuestras pertenencias atrás. La casa se había convertido en una prisión, un lugar de miedo y pavor, ya no era el hogar que habíamos soñado. Mientras cargábamos el último de nuestros objetos en el coche, eché un último vistazo a la casa. Por un breve momento, pensé que vi algo en la ventana, el tenue contorno de una figura, observándonos. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Nunca regresamos a la casa en el Callejón del Roble.
El recuerdo de esa habitación oculta, y de lo que vimos dentro, nos persiguió durante meses después. Incluso en la seguridad de nuestro nuevo hogar, nunca pudimos deshacernos de la sensación de que estábamos siendo observados, de que algo nos había seguido. Cada noche, mientras me acuesto en la cama, lo escucho, el suave crujido de pasos, el casi inaudible susurro de algo moviéndose justo fuera de mi puerta. Me digo a mí mismo que es solo mi imaginación, un truco de la mente. Pero en el fondo, sé la verdad. Algunas puertas nunca deberían abrirse. Algunas cosas deberían permanecer ocultas. Y algunas sombras nunca desaparecen por completo. Tenía 12 años cuando mi familia se mudó a las afueras de un pequeño y olvidado pueblo en el sur de México. Mi padre había conseguido un nuevo trabajo, y dejamos atrás la bulliciosa ciudad para comenzar una vida tranquila en el campo. No estaba entusiasmado. Dejar a mis amigos, mi escuela y todo lo que conocía por un lugar que se sentía en medio de la nada me llenaba de una profunda inquietud. Nuestra nueva casa era una vieja y desgastada construcción de 2 pisos, situada en un amplio terreno rodeado de densos bosques que parecían extenderse infinitamente en todas direcciones. El vecino más cercano estaba a casi 1 kilómetro de distancia, y no podía evitar sentir que nos habíamos mudado al borde del mundo. La casa crujía y gemía con cada brisa, y las noches eran inquietantemente silenciosas, no había sonidos lejanos de tráfico, ni murmullos de vecinos, solo el viento entre los árboles y el ocasional chirrido siniestro de la vieja casa asentándose. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Desempacamos, nos instalamos y tratamos de acostumbrarnos a la quietud. Pero no pasó mucho tiempo antes de que cosas extrañas comenzaran a suceder, cosas imposibles de explicar. Todo empezó con Max, nuestro pastor alemán. Siempre había sido tranquilo y amigable, más interesado en perseguir pelotas y recibir caricias que en cualquier otra cosa. Pero después de la mudanza, cambió. Se volvió nervioso, inquieto, paseando por la casa con las orejas alerta, siempre mirando hacia el bosque. Por las noches, ladraba sin cesar, sus profundos gruñidos resonando por toda la casa y despertándonos a todos. No importaba lo que mis padres dijeran, si lo atribuían al nuevo entorno o a animales en el bosque, la ansiedad de Max solo empeoraba. Una noche, después de que los ladridos de Max alcanzaran un punto álgido, lo vi justo afuera de mi ventana. Algo se movía entre los árboles, más allá del patio. No pude distinguir su forma, pero era alto, demasiado alto para ser cualquier animal que pudiera imaginar, y se quedó el tiempo suficiente para que pudiera ver sus ojos pálidos y brillantes. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, incapaz de apartar la mirada de la ventana. Max ladraba furiosamente, su cola baja y rígida, gruñendo hacia la oscuridad. Lo que fuera que estuviera allí no se movió. Solo permaneció, observando. Cuando finalmente reuní el valor para levantarme de la cama y buscar a mi padre, la cosa desapareció, desvaneciéndose entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, le conté a mi padre lo que había visto. Lo desestimó, por supuesto, diciendo que probablemente era un venado o algún otro animal salvaje, pero pude ver la inquietud en sus ojos. No creía en lo que estaba diciendo. Esa fue la primera noche que sentí verdadero miedo en nuestro nuevo hogar, y a partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Ese fin de semana, conocimos a don Miguel. Era una mañana de sábado, y mi padre y yo estábamos afuera, reparando la cerca que rodeaba el borde de nuestra propiedad, cuando lo vimos, una figura caminando por el camino de tierra hacia nuestra casa. Al principio, pensé que podría ser uno de los trabajadores que habían ayudado con la mudanza, pero a medida que se acercaba, quedó claro que era alguien completamente diferente. Don Miguel era un hombre mayor, probablemente en sus 60s, con cabello canoso y una piel curtida por años de sol y trabajo duro. Llevaba una camisa de cuadros descolorida y pantalones de mezclilla desgastados, caminando con una leve cojera. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó. Eran claros, casi grises, y agudos, como si siempre estuvieran calculando, siempre observando. «Buenos días», dijo, con una voz áspera y grave. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Ustedes deben ser los nuevos vecinos». «Así es», respondió mi padre,
secándose el sudor de la frente. Soy Alejandro, y este es mi hijo, Daniel. Los ojos de don Miguel se posaron en mí, fríos y distantes. Mi nombre es Miguel. Vivo más adelante por el camino. Pensé en pasar a saludarlos. Mi padre extendió la mano, y don Miguel la estrechó, aunque su apretón se sintió demasiado firme, demasiado rápido, como si fuera una formalidad que no podía esperar a terminar. Miró alrededor de nuestro patio, sus ojos escudriñando todo, y por un segundo, creí ver algo brillar detrás de ellos, algo parecido a la curiosidad, o tal vez incluso al hambre. ¿Se están adaptando bien?, preguntó, aunque apenas parecía interesado en la respuesta. Nos estamos acomodando, dijo mi padre, forzando una sonrisa. La casa necesita un poco de trabajo, pero es un lugar agradable. Don Miguel asintió lentamente, su mirada volviendo a mí. Ten cuidado por aquí, muchacho. El bosque puede ser engañoso, especialmente para los niños. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo estremecer. No era una advertencia amistosa, era más como una amenaza, disfrazada de tono vecinal. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada, solo me quedé allí, sintiendo sus ojos sobre mí como una carga. Después de unos minutos de conversación forzada, don Miguel se despidió y se alejó cojeando por el camino. Tan pronto como estuvo fuera de vista, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Esa tarde, mi padre me llamó aparte. Su rostro estaba más serio de lo que jamás lo había visto. Escúchame, Daniel, dijo, con voz baja y urgente. No quiero que te acerques a ese hombre. ¿Entiendes? Si lo ves, mantente alejado. ¿Por qué?, pregunté, confundido. Parecía extraño, pero no peligroso. Mi padre negó con la cabeza, apretando la mandíbula. Hay algo en él que no me gusta. No confío en él. Y no quiero que te involucres. Prométemelo. Asentí, aunque la inquietud en mi estómago solo creció. Mi padre no era el tipo de persona que se asustaba fácilmente, y verlo tan preocupado hacía que mi miedo se sintiera aún más real. Esa noche, Max comenzó a ladrar de nuevo. Pero esta vez, fue peor, más fuerte, más frenético. Paseaba frente a la ventana de la sala, gruñendo a algo afuera. Bajé corriendo para tratar de calmarlo, pero no se detenía. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo, las orejas pegadas contra la cabeza mientras miraba hacia la oscuridad más allá del vidrio. Seguí su mirada, pero todo lo que pude ver fueron los árboles meciéndose con el viento, sus largas sombras extendiéndose por el patio. No había nada allí, al menos, nada que pudiera ver. Pero Max sabía que algo estaba allí, y fuera lo que fuese, lo aterrorizaba. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cosa en el bosque, esos ojos fríos y brillantes mirándome, y la voz áspera de don Miguel advirtiéndome sobre los peligros de los árboles. Me di vueltas en la cama hasta que la primera luz del amanecer finalmente entró por la ventana. Unos días después, me desperté con el sonido de susurros afuera de mi ventana. Al principio, pensé que estaba soñando. Pero mientras yacía allí, escuchando, las voces se hicieron más claras, más distintas. Alguien estaba allí, justo detrás del vidrio, susurrando mi nombre. Me congelé, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El miedo me atrapó tan fuerte que no podía moverme, no podía respirar. Quería llamar a mis padres, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Y entonces lo escuché de nuevo, mi nombre, susurrado en una voz baja y áspera. Don Miguel. Me obligué a sentarme, las manos temblando mientras acercaba la mano a la cortina. Lentamente, la abrí, solo lo suficiente para mirar afuera. Lo que vi hizo que la sangre se me helara. Don Miguel estaba de pie en el patio, su rostro iluminado por la pálida luz de la luna. Pero había algo mal en él, su piel estaba cenicienta, sus ojos vacíos, y su boca torcida en una grotesca sonrisa. Estaba mirándome directamente, con la cabeza inclinada como si intentara descifrar lo que estaba pensando. Quería gritar, correr, pero estaba paralizado.
mis ojos clavados en los suyos, y el miedo me inmovilizaba. Entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció. A la mañana siguiente, le conté a mi padre lo que había sucedido. Esta vez no me cuestionó. No me dijo que solo era un sueño, o que lo había imaginado. En cambio, fue directo al teléfono y comenzó a hacer llamadas. Al final del día, estábamos empacando nuestras cosas. Nos fuimos de la casa esa misma semana. Mi padre nunca volvió a hablar de don Miguel, y yo tampoco. Intentamos dejar todo atrás, pero nunca pude olvidar cómo se veía don Miguel esa noche, cómo sus ojos habían perforado la oscuridad, cómo su voz había susurrado mi nombre. A veces, tarde en la noche, cuando todo está quieto y en silencio, todavía puedo escucharlo, el sonido tenue de su voz, llamándome desde las sombras.